Bueno, pues tiempo ya para la entrevista. Hoy retomamos la agenda que nos habíamos trazado al conocer que ya está en Arrecife el borrador del plan general, una primera impresión acerca del mismo por parte de los distintos portavoces de los partidos políticos. Ya han pasado por esta mesa de trabajo algunos de ellos y entre que la actualidad nos lo permita, pues vamos a ir conociendo aspectos de este plan desde el punto de vista de los distintos partidos. Hoy vamos a hablar con Borja Rubios, portavoz de Somos. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bienvenido. Muchas gracias. ¿Ha disfrutado ya de los primeros actos del carnaval, por cierto? Bueno, de alguno hemos podido, aparte de hacer lo que es la visita de rigor a las murgas y a otros componentes del carnaval, pues ha podido estar en algún acto, en el pregón y demás. Y bueno, pues con la ilusión y con las ganas de que el carnaval siga siendo lo que debe ser para la ciudad de Arrecife, para la capital de Lanzarote, la fiesta del pueblo, que siga teniendo ese carácter reivindicativo y que siga siendo el carnaval de la calle y de todos, ¿no? Esa es la ilusión y las ganas que tenemos en Somos Lanzarote de que así sea. ¿Y eso de visitar a las murgas, por qué se hace? Porque son todos los partidos políticos y tal, las murgas que les dan turno, porque son unos cuantos. Bueno, muchas veces se hace con la intención de desearle suerte ante el concurso, después de tantos meses de ensayo, también un poco para ofrecer cualquier tipo de ayuda, de reivindicación que necesite dentro de la institución y un poco con el ánimo de eso, ¿no? De mostrarles que no solo las murgas, sino otros componentes del carnaval, ya sea comparsas, ya sean batucadas, ya sean también pues otro tipo de organizaciones, ¿no?, que se dedican a trabajar por el carnaval y porque el carnaval siga siendo del pueblo, pues volver a mostrar ese, ¿no?, el apoyo a que continúen haciendo ese trabajo que es fundamental para que el carnaval siga estando vivo. Bueno, pues hoy empieza justamente el concurso de murgas y es ahí donde ellas les devuelven la visita a ustedes, a los políticos, ¿no? Exactamente. Algunos con más cariño que otros. Volvemos a ver a las 9 de la noche y en directo, en Biosfera Televisión, lo podrán ver. La primera fase del concurso de murgas. Bueno, vamos a hablar ya de otros asuntos referentes a la actualidad. Por cierto, antes de entrar en el plan general, ustedes habían sido críticos en su momento con la instrucción del caso Montecarlo en lo que respecta a la representación, a la defensa que hacía el Ayuntamiento de Arrecife, y recientemente se ha conocido, es verdad que no ha tenido demasiada difusión, la renuncia del abogado defensor del Ayuntamiento. ¿En qué situación queda ahora esta cuestión? Bueno, esencialmente yo creo que lo que ha pasado con el caso Montecarlo, en el que estaba... ¿Qué dije yo? Unión, dije yo. O Montecarlo. Bueno, es caso Montecarlo. El caso Montecarlo, efectivamente. Sí. En el caso de Montecarlo, en el Ayuntamiento de Arrecife, pues evidentemente hay personas con vinculaciones políticas que están acusadas, como puede ser el exalcalde de Arrecife y miembro del Partido Socialista, José Montelongo, incluso técnicos del propio ayuntamiento que también están en ese proceso. Por lo tanto, estamos hablando de un caso de corrupción que tiene su núcleo central en el Ayuntamiento de Arrecife. Por lo tanto, es fundamental que el Ayuntamiento de Arrecife tenga una defensa jurídica tajante y sin ningún tipo de tibiezas en relación a esto. Sin embargo, no ha sido así. La defensa jurídica del Ayuntamiento ha dejado mucho que desear, y no es que lo diga Borja Rubio o que lo diga Somos Lanzarote. El propio fiscal decía que la defensa que había hecho por parte del Ayuntamiento de los intereses de todos los ciudadanos de Arrecife en relación al caso Montecarlo era muy similar a la defensa que se había hecho por parte de los abogados del Estado en el caso Gürtel. O sea, hacía una similitud clarísima en un intento, de alguna forma, de utilizar la defensa jurídica del Ayuntamiento no en beneficio de todos los ciudadanos de Arrecife, sino en beneficio de unos pocos particulares. En aquel entonces, cuando se dio aquel informe del Ministerio Fiscal, de la Fiscalía en Arrecife, desde Somos Lanzarote fuimos el único grupo político que dijimos, sin ningún tipo, con total contundencia, dijimos que tenía que apartarse el abogado que defendía los intereses del Ayuntamiento en ese caso, porque estaba demostrado que no estaba defendiendo como tocaba los intereses de los ciudadanos de Arrecife. Incluso lo llevamos al propio Pleno y también fue rechazado. Bien, el tiempo nos ha acabado dando la razón, porque no solo es que no se haya hecho acusación por parte del Ayuntamiento de Arrecife, sino que se ha agotado el plazo de esa misma acusación, que a su vez ese abogado, al que nosotros le estábamos presuponiendo una mala intención a la hora de defender los intereses del Ayuntamiento, ha renunciado y el Ayuntamiento de Arrecife se queda ahora en la peor de las situaciones, con miles de folios todavía sin estudiar por parte del nuevo letrado, con un plazo muy reducido para hacer la acusación
y poniendo en riesgo además el resarcimiento del daño, no solo penal, no solo los años de cárcel, sino el resarcimiento de carácter civil, es decir, la recuperación pecuniaria, la recuperación del dinero robado, presuntamente sustraído en el caso Claro, porque estamos hablando de una institución que se persona en un caso y alguien puede pensar, bueno, pues a lo mejor el ayuntamiento pues ya ha pasado tiempo y no querrá ningún mal a los exconcejales, ¿no? Pero claro, está la responsabilidad económica. En el caso de Montecarlo se perjudicó económicamente de una forma muy grave el Ayuntamiento de Arrecife, también al de San Bartolomé, en otra pieza que tiene en el caso Montecarlo. Y la responsabilidad institucional es la de tratar de recuperar ese dinero y obviamente que paguen los culpables, ¿no? Si es que los hay. Bueno, efectivamente, yo creo que esa es esencialmente la labor que tiene el Ayuntamiento de Arrecife y es además específicamente la labor que no ha hecho. Es específicamente la labor que no ha hecho. Como digo, Somos Lanzarote fue el único grupo que empezó a ver cómo iba caminando precisamente esta representación por parte del ayuntamiento, en el caso de Montecarlo, y que dijimos tajantemente, oiga, si este señor no puede defender los intereses del Ayuntamiento de Arrecife, que dé un paso a un lado. Sin embargo, el grupo de gobierno, el Partido Socialista, Coalición Canaria y el PIL, prefirieron mantenerlo precisamente defendiendo los intereses del Ayuntamiento. Y el tiempo nos ha acabado dando la razón, porque la situación ahora mismo del Ayuntamiento de Arrecife, en el caso de Montecarlo, a pocos meses de que se cierre de forma definitiva la posibilidad de interponer la acusación, es muy, muy, muy delicada. Y se está poniendo en juego la posibilidad de todos los ciudadanos de Arrecife, no solo de poner, como decías, la cuestión penal, sino también la posibilidad de recuperar los millones que han sido robados a los ciudadanos de Arrecife. A mí me parece que lo que ha pasado en el caso de Montecarlo es un auténtico escándalo. Un auténtico escándalo, y me parece que el grupo de gobierno de Arrecife, no solo el actual, sino también cuando estaba Coalición Canaria integrándolo, es decir, Partido Socialista, Coalición Canaria y PIL, ha sido auténticamente connivente con una situación de corrupción que atañe a lo más profundo del Ayuntamiento de Arrecife, como son incluso exalcaldes de la misma ciudad, y que ha puesto en riesgo, como digo, la posibilidad que tienen los ciudadanos de Arrecife de recuperar lo que es suyo y lo que le ha sido robado precisamente en un caso de corrupción como el caso Montecarlo. Pediremos en breve la comparecencia de, en este caso, quien tiene las áreas delegadas en materia de asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de Arrecife, que no es otra que la alcaldesa de Arrecife, doña Eva de Anta. Pediremos la comparecencia urgente en pleno, porque no puede pasar esto y no se puede poner en riesgo, como se ha puesto evidentemente, los intereses de todos los ciudadanos de Arrecife en un caso tan grave de corrupción, probablemente el más grave que ha habido en la última década en Arrecife, evidentemente si contemplamos que el caso Unión es anterior. Bueno, vamos a hablar del plan general, porque usted es uno de los concejales que más interés ha puesto en tratar de que se conozcan los detalles del plan general. Su grupo político llegó a presentar una moción que fue aprobada para que se creara una mesa urbanística donde se abordaran estos aspectos. La alcaldesa dijo que muy bien, pero que antes tenían que tener el plan general en Arrecife. Ya lo tienen. La hoja de ruta indicaba que se va a crear esa mesa, no sé si se ha creado o no, todavía no, ¿no? Todavía no Se ha creado, pero bueno, en fin, ustedes sí que ya han echado un vistazo, aunque sea grosso modo, por el plan general, que por fin físicamente han podido palpar, en fin, aunque sea digital, pero bueno, ya nos entendemos. ¿Qué le ha parecido este documento? ¿Concuerda con lo que le han ido diciendo en todos estos días o meses? Efectivamente, nosotros creo que hemos demostrado en la institución desde que llegamos tener un proyecto de ciudad, tener un proyecto claro para Arrecife, pero también creo que hemos demostrado tener altura de miras y hemos siempre intentado arrimar el hombro para aquellas cuestiones que entendíamos que son fundamentales para la ciudad, y una de ellas era la ordenación urbanística. Había muchas más y son cuestiones además que hemos tratado de colocar nuestras propuestas de forma continuada en el Pleno Municipal. Pues llámese la restauración de inmuebles históricos que están en una situación deplorable, llámese limpieza, llámese la situación del charco de San Ginés, la seguridad o los solares, entre otras muchas. Pero en este caso concreto, sobre el plan general, hemos planteado de forma sistemática propuestas, entre ellas esa mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque entendíamos que era fundamental para la ciudad que en esta legislatura se ordenara urbanísticamente. Pero desde el primer momento el grupo de gobierno en Arrecife ha mantenido una posición oscurantista, con más sombras que luces en relación al plan. Primero, intentando llegar a convenios, intentando llegar a acuerdos con propietarios de suelo, sin contar evidentemente con la transparencia, sin contar tampoco con la fiscalización del Pleno, sino de forma privada, en petit comité, a puerta cerrada.
De aquellos convenios salieron muchas cuestiones que después incluso la justicia, algunas de ellas acabó tumbando, como es el caso del Parque La Vega del solar que se encuentra frente a los juzgados de Arrecife. Y ya en aquel entonces Somos Lanzarote fue el grupo que advirtió de que se estaba haciendo eso y que eso iba a tener grandes problemas a la hora de aprobar un plan con garantía. Después también se dieron muchos plazos y esos plazos también se incumplieron de forma sistemática. Y también advertimos en ese entonces de que se estaban dando plazos erróneos y que probablemente eso también acabara perjudicando a la configuración del plan general. Bien, el tiempo también en este caso nos ha acabado dando la razón, porque el documento llega tarde, llega además mal, en este caso mal en cuanto al proceso de participación de los actores que tendrían que haber estado vinculados a ese plan, y además es muy deficiente. Es muy deficiente y además se ha hecho sin dirección política por parte del grupo de gobierno. A mí me da la sensación, y es una idea recurrente que me viene mucho a la cabeza cuando pienso en el plan general, que el plan general se ha hecho en una oficina en Las Palmas por parte de la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias sin ningún tipo de control por parte de ningún concejal de aquí en Arrecife. O sea, han hecho lo que han querido y han respondido a unos intereses que no son los intereses de la mayoría de los ciudadanos de Arrecife. Y además digo que se ha hecho en GESPLAN y en Política Territorial en Las Palmas sin contar con los ciudadanos de Arrecife, no solo como una afirmación categórica, sino además fundamentado. Bolsas de suelo, de las que seguro me querrás preguntar, como el islote del Francés o el solar de la calle Juan de Quesada frente a Sinaorí, demuestran que ese plan general no responde a los intereses de la mayoría de los ciudadanos de Arrecife y tampoco responde a un proyecto de ciudad. Responde en todo caso a los intereses de unos pocos empresarios. Pero, sin embargo, la Consejería de Política Territorial, en una nota de prensa, justamente refiriéndose al local, al solar del islote del Francés, dijo que había habido reuniones periódicas con el grupo de gobierno de Arrecife desde el año 2012 hasta ahora. Es decir, que eso, digamos, desmentiría lo que usted está sosteniendo. El Gobierno de Canarias, en la nota de prensa que envía para intentar justificar el aumento en edificabilidad que se le da al islote del Francés, dice tres cosas que no son ciertas, que son rotundamente falsas. Digo que intenta justificar este aumento de edificabilidad porque los que nos ven tienen que saber que en las alegaciones de la aprobación inicial del 2014, el propietario del islote del Francés, o el representante de los propietarios, pide 74.000 metros cuadrados de edificabilidad. Y el borrador que acaba de presentar GESPLAN y Política Territorial al Ayuntamiento de Arrecife da 70.000 metros cuadrados, es decir, casi colma en su totalidad las expectativas que tenía ese propietario. Y cuando se hace eso, se puede acusar, y en este caso se puede acusar de forma justificada, de que lo que se está intentando hacer es dar un pelotazo en el islote del Francés, que es lo que creemos en Somos Lanzarote que se está tratando de hacer. Por eso es precisamente que el Gobierno de Canarias sale a justificar lo injustificable y comete el error de equivocarse en tres cuestiones. La primera es que se han dado esas reuniones con el grupo de gobierno en Arrecife. No sé si es cierto, pero está claro que esas reuniones no han sido públicas y las visitas del viceconsejero de Política Territorial a Arrecife en todo el proceso de elaboración de la nueva aprobación inicial de este plan han sido muy escasas. Es que prácticamente no ha venido a Arrecife don Jesús Romero, el viceconsejero de Política Territorial. Ya podría haberse pateado un poquito más la ciudad para conocer un poquito más el plan que estaba dirigiendo a través de la empresa pública GESPLAN. No lo ha hecho. Por lo tanto, esas reuniones con el Pleno Municipal de Arrecife no las ha habido. Y además somos los representantes legítimos de los ciudadanos de Arrecife, que somos los que tenemos evidentemente que opinar y en este caso también colaborar en esta dirección. No sé si se ha ido a tomar una caña o un café con el que era anteriormente concejal de urbanismo, en este caso don Samuel Martín, de Coalición Canaria, que es de su mismo partido, y a lo mejor a eso le llama don Jesús Romero una reunión para hablar sobre el islote del Francés. Pero hasta donde tenemos nosotros constancia, habían órganos y siguen habiendo órganos dentro de la institución para hablar sobre las bolsas de suelo y esas reuniones no se han dado. Esa es la primera falsedad. La segunda falsedad que dice el Gobierno de Canarias es que el grupo, en este caso el propietario, tiene derechos que tiene obligatoriamente que ejercer desde el punto de vista de la edificabilidad. Eso no es cierto. Es decir, sí es verdad que es un terreno urbano, pero no necesariamente tiene que construirse ni todo el suelo, ni ese suelo concretamente. Y eso es además una cuestión falsa
que el Gobierno de Canarias pasa de puntillas a sabiendas para intentar justificar, como digo yo, lo injustificable, que es un pelotazo. Pero tiene unos derechos adquiridos el propietario. Esos derechos adquiridos, y como digo, esos derechos adquiridos sí son ciertos, es verdad. Nadie ha negado eso en ningún momento, pero no necesariamente tienen que edificarse ahí. Hay otras posibilidades, que es la tercera de las mentiras, que es la mentira de la expropiación. Si no se le deja construir al propietario, el Ayuntamiento de Arrecife tiene que pagar 117 millones de euros. Eso es una auténtica mentira, eso es falso. El Ayuntamiento de Arrecife no tiene que expropiar de forma obligatoria al propietario del islote del Francés de ninguna de las formas, porque no hay ningún procedimiento expropiatorio abierto. Y además, en el caso de que haya un procedimiento expropiatorio, tiene que ser la Comisión de Valoraciones de Canarias la que dé el justiprecio del suelo y no un informe de parte que encargue el propio propietario u otro informe, que es en el que se avala el viceconsejero de Política Territorial, que dice que existe en la oficina técnica, pero que todavía nadie lo tiene ni no se ha publicado. Por lo tanto, esos 117 millones a los que alude el Gobierno de Canarias, que hay que pagar para expropiar ese suelo, eso es falso. El Ayuntamiento de Arrecife tiene la posibilidad de compensar el suelo del islote del Francés en otras parcelas de suelo y liberar mayoritariamente ese espacio público. Y además es una cuestión, la de la compensación, que para que nos ubiquemos es evidentemente liberar esas posibilidades de construir en ese suelo, aportando otras parcelas de suelo en las que también se puedan edificar en otras zonas de la ciudad. Eso se puede hacer, eso se ha experimentado en otros planes generales y en este plan general concreto se desecha. Y la única posibilidad que es construir evidentemente ahí, cuestión en la que nosotros nos vamos a oponer y vamos a intentar poner como otra posibilidad la compensación con otras parcelas de suelo en la ciudad. Ha dicho, poniendo como ejemplo, que es un plan lesivo para los intereses de los ciudadanos, ha citado esto que ya ha comentado y también ha citado el solar de Ginoria. Hay una sentencia perdida y los propietarios ya saben que el Ayuntamiento les tiene que pagar 20 millones de euros. ¿Qué cabe hacer ahí? Fíjense, hay una diferencia, siendo además espacios que están dentro de la misma zona homogénea, hay una diferencia sustancial entre el islote del Francés y el solar de Ginoria. En el solar de Ginoria, efectivamente, hay un proceso expropiatorio con un dinero y el Ayuntamiento de Arrecife está condenado a pagarlo, y en el caso del islote del Francés no hay nada de eso. El islote del Francés todavía está en un proceso mucho más prematuro, que permite evidentemente compensar con otras piezas de suelo, como es lo que reclama Somos Lanzarote, para que ese espacio sea mayoritariamente público. En el caso del solar de Juan de Quesada, de Ginori, oiga, pues ahí tenía que haber otro proceso. Evidentemente lo que tiene que hacerse, en nuestro juicio, desde nuestro punto de vista, es buscar también encaje para a lo mejor no construir todo el terreno, ni no construirlo en una situación excesivamente lesiva, de forma paisajística, con lo que es todo el espacio del charco de San Ginés, sino que quizás puede haber una construcción más pegada a la carretera y dejar una zona mucho más liberada que permita precisamente que hayan zonas de esparcimiento en la ribera del charco, que entendemos nosotros que es lo que requiere la ciudad. Entonces, tiene que haber, evidentemente, una política, en el caso del solar de Ginoria, evidentemente, de cumplimiento de la ley, pero en todo caso tiene que hacerse conforme a criterios paisajísticos mínimos. Porque la idea que tiene Somos Lanzarote de la ciudad de Arrecife pasa esencialmente porque los tres islotes fundamentales, que son los que componen el espíritu de la ciudad, que son Fermina, San Gabriel y Francés, sean mayoritariamente públicos. Mayoritariamente públicos. Y yo entiendo que cualquier ciudadano de Arrecife es lo que también desea, y que sean espacios en los que puedan haber centros de interpretación, por ejemplo, de carácter etnográfico sobre la ciudad de Arrecife, sobre su espíritu. También nosotros pensamos que tienen que haber espacios de esparcimiento que pueden contar también la ciudad de Arrecife con zonas verdes, precisamente en esos lugares, y que también tiene que haber contacto con la flora y la fauna de ese espacio, y además también potenciar turísticamente, socialmente y económicamente esos sitios, pero precisamente construir todo el frente litoral de Arrecife va precisamente en contra de todo eso, va a volver otra vez a reincidir en el tándem tan, creo que tan deleznable y que se ha demostrado tan fracasado, el tándem de Cemento y Piche, en el que quieren algunos, en este caso Coalición Canaria, con la connivencia de otros partidos, meternos de forma sistemática. Y eso lo van a defender ustedes en la mesa de urbanismo, la mesa urbanística, que tendrá que convocarse. No sé si tendrá ya alguna noticia, algún conocimiento. Ya se ha dado, digamos, la condición por la que la alcaldesa de Arrecife había supeditado la convocatoria de esa mesa, y es que el plan ya está aquí.
¿No se sabe nada? Nosotros, miren, en el próximo pleno llevaremos, que será esta semana o la siguiente más tardar, llevaremos una moción en la que pedimos que el proceso, la cronología de hechos, ahora que está el plan general en Arrecife, sea, evidentemente, si se traslada el grupo de Consejería de Política Territorial aquí a explicar el plan mejor que mejor, si vienen también los técnicos de ese plan mejor que mejor, pero en todo caso lo que tiene que hacer el Ayuntamiento y lo que es responsabilidad del Ayuntamiento es convocar la mesa de trabajo del plan general, invitar a los actores pertinentes precisamente que piensan sobre la ciudad, que actúan en la ciudad, a que puedan aportar, y ahí evidentemente nosotros haremos nuestras aportaciones con nuestro asesoramiento técnico, intentaremos poner cuestiones sobre la mesa que den más garantías al plan general, que den también mayor seguridad jurídica a los inversores y también, evidentemente, a los ciudadanos, que es lo fundamental. Y después, en último caso, como no puede ser de otra forma, tendrá que haber un pleno extraordinario exclusivo para hablar sobre el plan general. Y además pediremos en el próximo pleno que sea vinculante la posición del Ayuntamiento. Que además esto es una cuestión que hemos debatido aquí en esta casa en alguna tertulia. Nosotros entendemos que la adenda que hay en el convenio por el cual se cede a GESPLAN la realización del plan general y a la Consejería de Política Territorial la cesión del plan general de Arrecife, se recoge que el Ayuntamiento tiene que emitir su parecer. Nosotros entendemos que esa emisión de ese parecer tiene que ser en un pleno. Por lo tanto, el procedimiento es convocatoria de mesa de trabajo, las veces que hagan falta, para poder enmendar, para poder proponer, para poder eliminar también cuestiones del documento, y luego pleno municipal. Y en ese pleno, evidentemente, que se emita el parecer. Nosotros esperamos que en menos de medio año esto esté ya, incluso menos, si por nosotros fuera, estaría en el próximo trimestre, porque entendemos que es una cosa de máxima prioridad. Eso lo propondremos en el próximo pleno y además es una cosa en la que insistiremos de forma continuada, porque somos conscientes de la necesidad que tiene de ordenarse urbanísticamente la ciudad de Arrecife. Borja Rubio, portavoz de Somos en Arrecife, muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Enseguida completamos la propuesta de este día en la tertulia con Dani Cabecera, con Víctor Duque, con Mame Fernández y con Saúl García. Hasta dentro un momento.